Este anagrama soldado a los hierros de la cancela nos trae evocadores recuerdos de una época en la que estos pagos del sevillano pueblo de Aznalcóllar fueron territorio de una de las familias ganaderas que gozaron de mayor crédito entre los aficionados a la fiesta de toros. La pradera que acoge al grupo de añojos fue en otro tiempo tierra virgen donde se criaba ganado autóctono y salvaje, tierras marismeñas que fueron adquiridas por un ganadero llegado de tierra adentro, Felipe de Pablo y Romero. Hasta aquí llegó don Felipe desde la tierra soriana con sus rebaños de ovejas, se hizo criador de bravo y fundó una de las dinastías ganaderas más carismáticas de la historia del toreo, junto a la que paralelamente nació otra no menos importante de mayorales. Bueno, yo me llamo Manuel Muñoz Ruiz y soy la cuarta generación de los Muñoz desde que se fundó la ganadería de Pablo Romero y en ella estamos, ya llevamos 150 años cerca aquí en la ganadería. Los Muñoz y los Pablo Romero han convivido estrechamente junto al toro en estos lugares que en tiempo lejano pertenecieron a las órdenes religiosas y que proliferaban en Andalucía antes de la desamortización de Mendizábal. A finales del siglo XVIII, el clérigo roteño Marcelino Bernaldo de Quirós se había hecho con una extensa ganadería de vacuno procedente de las primicias que la Iglesia recibía de los ganaderos de la zona, y le vende la mayor parte a los hermanos Gallardo, vecinos del puerto de Santa María. La vacada pasa después a manos de Alvareda y Echeverregaray, siendo este último quien la enajena en 1842 a una sucesión de ganaderos andaluces, el último de los cuales, Carlos Conradi, la traspasa a Felipe de Pablo Romero en el año 1885. Fruto de tantas transacciones y mezclas, el ganado lleva sangre de Cabrera, Gijón, Vázquez y la propia de Gallardo, pero de esta fusión nace el toro que se puede admirar en la actualidad. El toro cárdeno que ahora mismo está listo para salir al ruedo. Aquí hay 9 toros, esos 9 toros están preparados para una corrida de toros ya y bueno, por lo que estáis viendo es la manera que tenemos todos los días de sacarlo, de moverlo, de hacerlo, de que hagan algunos ejercicios por ahí por el corredero, en fin, ponerlo a punto para cuando llegue la hora de las corridas de toros que no estén demasiado regordidos, que estén fuertes, que estén preparados para las corridas de toros, que ese es el movimiento diario que le hacemos, que corran, que vayan, que vengan, que hagan ejercicio por el corredero. Manuel Muñoz recorre a diario los distintos parajes de este lugar que fue hábitat natural del toro y sigue siendo una de sus principales referencias. Estamos viendo a los toros que llevan el mítico hierro de Pablo Romero en los feraces campos de la marisma sevillana. Esta finca, bautizada como Partido de Resina, da nombre a una sociedad ganadera que ha emprendido la tarea de dar continuidad a la obra que creara aquel legendario merinero que llegó a esta tierra desde la aridez de la vieja Castilla. El Partido de Resina se sitúa en un enclave geográfico muy peculiar. Podría decirse que está en la ruta del toro hermoso y de los devotos rocieros. Pues la finca se encuentra, por supuesto es de Sevilla, se encuentra en el límite de Sevilla y Huelva, en las proximidades del Coto Doñana, del Rocío. La finca es parte de marisma y parte de, digamos, de cerro, que esto le decimos cerro aquí porque la marisma es tan llana, pero no es tanto cerro, ¿verdad? De arena, El Coto Doñana lo tenemos un poco al oeste, a la izquierda. El Rocío está un poquitín más arribita, pero bueno, de aquí al Coto y al Rocío hay del orden de 15 kilómetros. El límite de provincia está de Huelva y Sevilla, está a unos 8 o 10 kilómetros aproximadamente. Villamanrique de la Condesa es el último pueblo de Sevilla y después viene Hinojo y es el primer pueblo de Huelva. Ese de la autovía de Sevilla-Huelva está a la izquierda, según se va para Huelva. Esa es la ubicación de la finca. Esto eran
antiguamente casi semisalvaje, porque esto era de animales solo, esto era de ganado vacuno primordialmente, ¿eh? Estaba casi salvaje y de la vuelta de 50 años para acá pues ha dado un cambio bastante importante, ¿eh? Pero vamos, el coto lo tenemos ahí precisamente a unos 10 o 12 kilómetros. Por estas llanuras se mueven los toros de pelo ceniciento que llevan marcado a fuego un marchamo de original diseño. Representa la embocadura metálica de un horno de pan, tradicional castellano, con sus anclajes correspondientes. Reminiscencias del origen agrícola-ganadero del fundador. Todo es peculiar en los Pablo Romeros. Los machos, que en otro tiempo se domiciliaban en los prados de la Herrería de Sanlúcar la Mayor, hoy comparten territorio con las vacas en los cerrados del Partido de Resina, una finca reformada y acondicionada para albergar más de 600 animales de ambos sexos, distribuidos por edad en espacios acotados. Las dimensiones son idóneas para facilitar el manejo de un ganado de carácter arisco que es controlado permanentemente por el conocedor y los vaqueros. La finca tiene 350 hectáreas y de ella del orden de 150 aproximadamente o 100 hectáreas, 100 y algo, las sembramos para darle de comer a los animales. Tenemos de la mitad de la finca para abajo que tenemos 5 o 6 cercados solo exclusivamente para los lotes de vaca, cada una con un toro, y después tenemos 12 o 14 cercados arriba, solo y exclusivamente también para las corridas de toros, para tener 7 o 8 toros en cada cercadito, más pequeñito, y después tenemos 4 o 5 cercados grandes, como son para los añojos, herales, utreros y las heralas, y todos esos animales que son bastante más que vaca y que toros. Así se ordenan por estos pagos los soberbios toros de Pablo Romero, referencia inevitable cuando se habla de la ganadería del Partido de Resina. Es un toro de fascinante lámina por lo impecable de su línea morfológica, lustroso, de carnes redondeadas y altivo ademán. Un toro de lomo recto y cuello flexible, de pitones buidos y brillantes, con su carita achatada y hocico charolado. Paradigma del toro guapo, que disfruta del pasto y la arboleda. La arboleda típica aquí es el alcornoque, principalmente, y el pino. El pino fundamentalmente, y también mucho acebuche. Aquí en la finca nuestra el acebuche es primordial, porque se despobló en su tiempo, en los años 60, 60 y pico, se despobló todo esto que estamos viendo ahora mismo, que no tiene arboleda ninguna. Esto era una dehesa importantísima, una dehesa extraordinaria de alcornoque y de pino y de acebuche, de las 3 especies. Pero se despobló, se quitaron todo y ahora lo que nos queda son los acebuches que hemos podido conseguir de los retoños que han venido de los antiguos, de los viejos. Las garzas garrapateras sobrevuelan el cerrado donde se agrupa un lote de vacas que hunden sus patas en la espesa hierba. Es uno de los 6 lotes de hembras compuesto por 30 o 35 unidades que están acompañadas por las crías y el correspondiente semental. Son vacas que lucen el clásico pelo cárdeno en diferentes tonalidades, cuya tipología responde a las características de su estirpe. Estos pelos colorados solo se dan en los pabloromeros de tierna edad. Con el tiempo, progresivamente, el tono rojizo se va aclarando hasta aparecer el cárdeno que identifica a todas las reses de la ganadería. Pelos cárdenos y trazado morfológico que provienen de la fusión de sangres bravas de las ganaderías fundacionales ya mencionadas, lo cual ofrece como resultado un bóvido que presenta las señas de identidad de aquel toro que fue moldeando don Felipe de Pablo y Romero y que hoy maneja José Luis Algora, responsable del Partido de Resina. Esta ganadería, el origen está en 4 sangres diferentes, principalmente Gallardo y Cabrera,
y luego tiene también algo de sangre gijona y vasqueña. La ganadería la funda con la mezcla ya de estas 4 sangres, la funda Pablo Romero en 1885 y toma antigüedad en Madrid en el 1888. Y desde ahí, generación tras generación, en la familia Pablo Romero va definiendo un tipo que ahora mismo es un encaste, el encaste Pablo Romero, así denominado. Y esta familia mantiene la ganadería durante 4 generaciones hasta 1998, que la adquiere la sociedad Partido Resina, y desde esa fecha pues nos hacemos cargo de la ganadería hasta hoy. Ha estado en manos de la familia Pablo Romero pues casi 120 años. José Luis Algora Cabello, portavoz y representante de la ganadería Partido de Resina, es veterinario de profesión, lo cual le permite practicar esta actividad con el ganado que controla. Entre este grupo de reses se va a apartar un buen mozo que ha sido tentado de añojo y se hace necesaria una cura periódica para reparar las heridas causadas por la puya de picar. Una vez aislado en la corraleta, el animal es trasladado por el mayoral y varios operarios hasta las dependencias que conducen al cajón de curas. Esta sucesión de puertas abren y cierran sus hojas al paso del desconcertado animal, que no parece acusar el dolor que le produce la herida abierta sobre el morrillo. Al fin, el recio añojo, ya con fisonomía de heral, se dispone a penetrar en la sala de operaciones para ser sometido a una segunda intervención. Este es un añojito que se tentó hace unos días y vamos a proceder a la cura de las heridas provocadas por la puya. Es la segunda cura que le hacemos. Vamos a quitarle todas las costras y toda la suciedad. Le limpiamos bien toda la zona que tiene pelos para que no acumule suciedad. Vamos a limpiarle la incisión que tiene en la parte dorsal provocada por la puya de picar. Entonces primero le quitamos la suciedad y ahora con povidona iodada diluida en agua, que es un antiséptico, vamos a desinfectar la herida. Tiene 2 puyazos. Nos ayudamos de una cánula para introducir los puyazos. Y vamos metiendo el antiséptico. Como es una cura muy corta en el tiempo, no se le hace anestesia y solo se le amarra sin más, sin anestesiar, puesto que no merece la pena lo que sufre con las anestesias para 5 minutos aguantar. Esta es una herida que no se le puede sacar drenaje al estar entre las costillas y la escápula. No hay por dónde sacar drenaje. Entonces, cicatrizan ellas solas a base de limpieza y desinfección. Con sumo cuidado, los técnicos veterinarios van desinfectando las profundas heridas que ha originado la pequeña puya. Es una operación que se realiza a mayor escala con los toros indultados en las plazas. Pasados los sofocos iniciales, el añojo comienza a sentir los primeros alivios. Las precauciones se extreman para evitar las infecciones. Le aplicamos también antibiótico para ayudar a la cicatrización.
Redirigimos bien la cánula para ver todos los trayectos que ha tenido la puya. Ahora vamos a rellenar las incisiones con antibiótico para evitar que se infecte. Esto le crea una capa que le protege de infecciones. La operación ha terminado. El animal se siente liberado de las molestias y confortado por haberle sido devuelta su libertad. Es un futuro toro de encaste Pablo Romero trasladado a nuestra época. Es una ganadería que ha ido evolucionando igual que otras ganaderías. Han ido evolucionando a la vez que ha evolucionado también el torero. Digamos que los ganaderos pues han buscado lo que el toreo paulatinamente también ha ido encontrando, digamos, en los toros. Y esta ganadería, bueno, pues está ahora mismo en los ruedos dando el juego que muchos toreros desean y que sobre todo el aficionado gusta, ¿no? del comportamiento distinto y de otras encastes, pero comportamiento bravo y agresivo que tiene el toro de Pablo Romero. Para llegar hasta aquí, para concentrar la ganadería en estas tierras de la Andalucía occidental, este toro que tanto nos llama la atención ha pasado por múltiples vicisitudes. Del legendario Don Felipe, señor de la marisma y terrateniente soriano trasplantado a suelo andaluz, la ganadería pasó a manos de su hijo Felipe de Pablo y Lorente, que une los apellidos paternos, Pablo Romero, para legarlos a su descendencia. A partir de entonces, toda una larga cadena de generaciones que ostentan el apellido Pablo Romero han llevado el timón de la ganadería. Los Pablo Romeros acumularon fama y admiración durante gran parte del siglo XX, pero entrando en la década de los 70, los toros comienzan a blandear en las plazas y la ganadería entra también en una pequeña crisis. El último esfuerzo de la gran familia ganadera de los Pablo Romero lo realiza Jaime, bisnieto del fundador, haciéndose cargo de la ganadería y empeñándose en el más amplio sentido del término en reflotar el prestigio de un encaste emblemático de nuestra Cabaña Brava. Los costes son inmensos y el esfuerzo resulta baldío. Al final, tras el intento de crear una fundación, en 1997 la ganadería es adquirida por la Sociedad Agrícola y Ganadera Partido de Resina. La familia Pablo Romero, como antes conté, pues lo tuvo durante muchas generaciones. Y bueno, una ganadería de por sí es, y más un tipo de ganadería como esta, es para románticos, pero para románticos que tienen que tener otra fuente de financiación, puesto que esto no es que genere, sino que prácticamente cuesta dinero mantener. Y un encaste mítico cuesta mucho dinero. Y bueno, pues Jaime Pablo Romero pues, no pudo al final soportar los gastos que llevaba esta ganadería y entonces se propuso una fundación para que ayudara, que colaborara en sufragar pues, todos los gastos que lleva el mantener esto. Y bueno, pues como no fue posible, fue cuando ya pues se dispuso a ponerla en venta y fue cuando la sociedad pues la adquirió. La sociedad la fundan los propietarios, es una sociedad que fundan los propietarios para la adquisición de esta ganadería. Se le pone el nombre de Partido Resina porque es el nombre de la finca. La finca toda la vida, casi desde que antes existieran los Pablo Romero, tenía ese nombre, es donde estamos, y por eso cuando se adquiere la ganadería, el anterior propietario, él, por voluntad suya, se niega a que sigan llamándose la ganadería Pablo Romero, e impone como una cláusula en el contrato de venta que no se siga llamando Pablo Romero, que se siga... Y entonces, bueno, buscando otro nombre por no personalizarla y poner a nombre de un dueño pues se puso el nombre a la ganadería de la finca donde habían estado siempre, que es Partido Resina.
El toro que hoy se anuncia a nombre de Partido de Resina apenas difiere en aspecto con el que se lidiaba bajo el apellido Pablo Romero. Sigue siendo el toro corto de manos, generoso de carne, apretada en una voluptuosa anatomía. Todo ello presidido por una mirada retadora que infunde tremendo respeto. En tiempos del toro joven y chico fue paradigma de volumen. Hoy, esta circunstancia pasa desapercibida al haberse impuesto por exceso la romana y la cornamenta en la mayoría de las ganaderías españolas. No obstante, los futuros toros que se crían en Partido de Resina ya ofrecen desde añojos o herales esta imagen de seriedad que se irá acentuando cuando alcancen su condición de cuatreños y se preparen para la lidia. La ganadería está en fase de relanzamiento. Durante este breve tiempo que lleva en posesión de la sociedad ganadera que dirige José Luis Algora, ya se han obtenido prometedores resultados. En estos 8 años que llevamos, ahora vamos a empezar el 9º año en la ganadería, pues tampoco ha dado tiempo a cambiar mucho el tipo del toro, sí, pero sí a la hora de buscar sementales y al aprobar vacas hemos ido buscando bajar un poco el tamaño del toro, volver a ese toro que se veía mucho en Pablo Romero en los años 60, que un toro más bajo, más armónico, con su trapío, pero un toro, digamos, con más hechuras, un poco más de cuello, y sí nos fijamos mucho a la hora de la selección en la morfología y en volver a recuperar, quizá que se sacó un poquito, se agrandó el tipo, puesto que hubo en los años 80-90 una moda del toro grande que se impuso en Madrid y que irradió a todas las plazas. Pero bueno, son 9 años, se ven ya los productos, se ven ya resultados, hemos visto toros muy bien hechos y lo que queremos conseguir es pues mayor número de ellos en la camada, pero eso lleva años. Y bueno, hasta el momento, en estos 8 años, pues hemos tenido en muchas ferias grandes triunfos, igual que ha habido corridas malas, ha habido corridas buenas, pero al final se ha mantenido una regularidad, que es lo que hablaba antes, y que nos da esperanzas de ir en el camino, aunque el camino esté solo empezado y que quede todavía mucho por recorrer. El camino es largo. La finca Partido de Resina ha precisado múltiples reformas para facilitar el manejo y el cuidado sanitario de las reses. También el cortijo, que fuera la gran casa de Pablo Romero y sede de la torería durante decenios, ha sido remodelado, manteniendo referencias históricas y sobre todo su arquitectura típica del entorno campero andaluz, donde se cría el toro bravo. Pinos y palmeras se levantan ante porches y pérgolas, asomándose tímidamente a la plaza de tientas donde durante tantos años se cató la bravura de los toros cárdenos. Rincones y símbolos que fueron testigos de bravura primeriza y del arte y la pericia de las figuras del toreo de todos los tiempos. Estos lugares donde tanto se habló de toros y de toreros son ocupados ahora por los miembros de una sociedad ganadera que persigue adaptar a la tauromaquia contemporánea el toro que reinó en otras épocas en los ruedos españoles. Nosotros buscamos pues lo que busca cualquier ganadero, que es pues el triunfo y, si puede ser, de los 6 toros, cosa que es difícil. Normalmente un ganadero dice, con una corrida de toros en una plaza importante, con que me embistan 3 toros, ya me doy con un canto a los dientes, ¿no? Y siempre el objetivo sería que embistieran los 6. Y bueno, pues sobre todo lo que buscamos en primer lugar es volver a la movilidad, importante en la fiesta hoy, que el público otra vez quiere volver a la movilidad, y la movilidad al fin y al cabo es bravura, y es alegría, y es ofensividad, y es un poquito de fiereza, que es lo que andamos pues queriendo, que lo hay en la finca, pero queriendo proporcionar cada vez a mayor número de toros y de vacas.
En recuperar esas virtudes está afanado José Luis Algora y quienes gobiernan Partido de Resina. Una finca de espacios abiertos y pequeños cerros donde las reses ventean los últimos aires de Sevilla y los primeros de Huelva, cuando galopan al careo de los humedales pinariegos del Coto Doñana, mosaico de ecosistemas, gran reserva de la biosfera. Gran reserva, también, son los toros bravos que habitan estas tierras, los toros cárdenos, que han sido herrados con la boca del horno pan como símbolo de indispensable alimento de nuestra fiesta y serán distinguidos por una divisa con los colores celeste y blanco, como el cielo de la marisma.